Dicen que la historia de la música es tan antigua como la historia de la humanidad. Es el arte de ordenar el sonido en el tiempo a través de la melodía, la armonía, el ritmo y el timbre. Tiene el poder de provocar cambios en nuestro estado de ánimo, pues nos puede hacer sentir alegres, tristes, enojados o emocionados. Es un aspecto cultural universal con el que se comunican todas y cada una de las sociedades humanas que han existido y que existirán, así como una infinidad de especies en el mundo animal. Un eco que conecta la naturaleza y la tecnología, la ciencia y las emociones. Flautas prehistóricas talladas en hueso, el dios creador de la música Tot en el antiguo Egipto, la música y el baile del Valle del Indus, la lira y el aulos de la antigua Grecia, la flauta de pan y otros instrumentos de viento de los nativos americanos que ponían en el cielo canciones sobre la tierra, el cuerno, el lur y las voces profundas y perdidas de los antiguos nórdicos que aún nos llaman desde el sur de Escandinavia. Y aunque la música realmente apela al mundo de las sensaciones, de la sensibilidad, de las emociones o de la consciencia, también podemos intentar comprender cómo funciona. ¿Por qué un sonido metálico es distinto a uno de madera? ¿Qué es una onda acústica? ¿Cómo podemos modificarla? ¿Qué es el fenómeno de la reverberación? Este tipo de cuestiones son las cosas que vamos a intentar resolver en la física de la música. Y lo vamos a hacer de una forma magistral, ¿vale? Vamos a hacer una cover en cada capítulo. Os vamos a explicar cosas de física y luego vamos a hacer una cover de una canción. Es decir, que necesitaba una excusa para cantar en YouTube. Hoy vamos a ver lo que son los piezoeléctricos y la reverberación. Así que escucháis la canción luego, pero primero la ciencia, que hay que hacerla. Vamos a empezar con el piezoeléctrico, que es un elemento que opera nanométricamente y es una pieza que puede transformar las vibraciones de una guitarra en señales eléctricas. Y además se usa vastamente en el mundo de la música, pero es que también se usa en un montón de mundos diferentes, específicamente en la nanociencia y la nanotecnología, que es, como ya sabéis, lo que yo he estudiado. Ya lo que me dedico, vaya. Vamos a ver cómo este tipo de materiales, en general los piezoeléctricos, ¿no?, son capaces de transformar pues, un estrés mecánico en una señal eléctrica. Es decir, que vamos a ver cómo pasamos de este sonido a este sonido. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es hablar del cuarzo. Y es que resulta que hace casi siglo y medio, en 1880, unos hermanos llamados Pierre y Jacques Curie descubrieron las increíbles propiedades que tenían algunos de los materiales que tenían bajo estudio. Hago un pequeño inciso para decir que si estabas pensando que alguno de ellos podía tener algún parentesco con Marie Curie, estás en lo cierto. Pierre Curie fue el hombre que se casó con Marie, de hecho, poco después de descubrir el fenómeno de la piezoelectricidad. Los materiales que Jacques y Pierre Curie estaban estudiando eran cristales de turmalina, de cuarzo, de topacio, de azúcar en caña y de sal de Rochelle. Resulta que los hermanos sometieron estos materiales a cierta presión, es decir, que ejercían un estrés mecánico, que los apretaban, vaya, y con un medidor de voltaje comprobaban si este estrés producía electricidad. Efectivamente, algunos materiales generaban un pequeño campo eléctrico bajo presión, siendo los que mejor respondían a este estrés la sal de Rochelle y el cuarzo. El hecho de generar un campo eléctrico gracias a un estrés mecánico es lo que llamamos efecto piezoeléctrico directo. Pero resulta que eso no es todo. El siguiente año, el matemático Gabriel Lippmann descubrió que no solamente este tipo de materiales pueden generar electricidad cuando los sometemos a un estrés mecánico, sino que además pueden expandirse o contraerse cuando les aplicamos un campo eléctrico externo. Es decir, que pueden hacer lo contrario también. Si los apretamos, generan electricidad. Si los sometemos a un campo eléctrico, se deforma. El hecho de comprimirse o expandirse gracias a la aplicación de un campo eléctrico es lo que llamamos efecto piezoeléctrico inverso o Converse Piezoelectric Effect. ¡Oh! Dios, no sé por qué he hecho eso. Vale, pues entonces, recapitulemos. Tenemos que el efecto piezoeléctrico es algo que presentan pues, una gran variedad de materiales y que además pues, puede ser directo o inverso. Después de estos hallazgos del cuarzo y la sal esta de Rochelle, pues por supuesto se descubrieron muchos más materiales que presentan el efecto piezoeléctrico. Hay cristales, hay cerámicas y hay incluso
hueso. Y entonces los piezoeléctricos comenzaron a usarse para dos cosas principales. Los materiales con una buena respuesta de efecto piezoeléctrico directo se podían usar como sensores. Es decir, que cuando algo los presiona, se mueve o vibra encima de ellos, es decir, que sufre un estrés mecánico, pues nuestro material de repente genera electricidad que va acorde con el tipo de presión o vibración o lo que sea, ¿no? Ese estrés mecánico que alguien o algo ha ejercido sobre él. Esto precisamente, spoiler, es lo que tenemos en la guitarra, ¿no? Hay algo vibrando sobre el material y el material pues responde con este campo eléctrico, con esta corriente eléctrica, ¿no? Y eso pues podemos usarlo como sensor, ¿no? Y no solamente en la guitarra, sino que hay un montón de cosas que funcionan con sensores piezoeléctricos. Por ejemplo, micrófonos, acelerómetros, relojes de alarma, alarmas antirrobo, teclados con número PIN, equipos de ultrasonidos, equipos de detección de gases, el microondas que usas para calentar tu comida y un larguísimo etcétera. Y luego están los materiales, por supuesto, que tienen pues una buena respuesta del efecto piezoeléctrico inverso. Y estos se pueden usar como actuadores. Es decir, que si aplicas un campo eléctrico, pues puedes conseguir que se expandan o se contraigan, ¿no? O sea, que haya pues un strain, que lo llamamos, que es pues ese desplazamiento del material. Es un poco pues lo contrario que hacíamos en el sensor, pues ahora es un actuador, ¿no? O sea, le aplicamos una corriente eléctrica, un campo eléctrico específico para que haga pues un movimiento, ¿no? Para desempeñar una función. Por ejemplo, cuando tú tienes un microscopio electrónico, cosa que he explicado alguna vez en el canal, si os interesa pues os voy a dejar el link por arriba si os interesa verlo. Cuando estás trabajando con un microscopio electrónico, tú tienes una muestra que a veces la tienes que mover pues micras, ¿no? o incluso decenas o cientos de nanómetros, ¿no? O sea, tienes que desplazar la muestra, pero tienes que desplazarla muy poco, nanómetros. Obviamente tú no puedes desplazar el portamuestras, el stage que lo llaman, ¿no? No puedes desplazarlo con la mano y decir voy a moverlo 200 nanómetros. No, imposible, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es que en el stage hay estos actuadores, ¿no? Actuadores piezo, que les pones desde el programa, ¿no? Tú pones, quiero mover 200 nanómetros para no sé dónde. Y entonces eso manda una señal eléctrica al piezo eléctrico y el piezo eléctrico, con este efecto, pues el inverso, ¿no? Pues se va a desplazar precisamente esos nanómetros o esas micras, ¿no? Con mucha precisión. Se usan para un montón de cosas, pero este es un ejemplo que lo he visto muchas veces porque he trabajado con microscopios electrónicos y me hacía gracia pues explicaros este ejemplo, pero hay muchos más. De hecho, se utilizan bastante en aeronáutica, automovilística, en medicina e incluso en las máquinas de escribir braille, cosa que no sabía, me parece un dato bastante interesante, así que bueno, ahora sabéis que las máquinas para escribir braille usan actuadores piezo. Vale, pues hasta aquí lo fácil. Ahora toca responder siempre la pregunta más difícil de todas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto? Bueno, pues obviamente siendo este un canal de nanotecnología, más o menos, pues obviamente para responder a esto me vais a tener que acompañar a lo que viene siendo el nanomundo. Otra vez. Resulta que la razón por la que los piezoeléctricos pueden generar electricidad a través de un estrés mecánico y viceversa reside en la estructura atómica que tienen estos materiales. Recordemos que la estructura atómica no es más que la disposición que tienen los átomos de un material a través del espacio, es decir, la manera en que se colocan. En nanotecnología o ciencia de los materiales definimos un bloquecito que sería la pieza más pequeña necesaria para definir todo el material, la celda unidad. Este trocito repetido en el espacio nos daría nuestro material. De hecho, podéis ver otro vídeo mío sobre estructuras cristalinas si queréis indagar más. Vale, pues este pedacito es la clave de todo porque hay una propiedad de este que puede determinar si el material genera electricidad al comprimirse. Imagina que tenemos una celda unidad que es así. Esta que ves tiene solo 2 dimensiones porque es más sencillo de entender y dibujar, pero es extrapolable a una celda unidad en 3 dimensiones. Es importante que nos fijemos en que este material tiene las cargas compensadas, pues tiene 3 cationes, iones con carga más, y 3 aniones, iones con carga menos. Esto es algo natural porque los materiales tienden a compensarse con cargas opuestas, más y menos para ser estables. El centro de masa de las cargas negativas y el centro de masa de las cargas positivas estarían en el mismo sitio. Recuerda que es el punto medio en el que estas cargas están colocadas, pues el centro de estas cargas, que son todas del mismo valor,
las positivas y las negativas, pues dado que son iguales y están colocadas en los vértices de los triángulos, estaría en el centro de ambos triángulos, estarían solapados. Vale, ahora vamos a imaginar que esta celda unidad sufre una compresión externa, es decir, que alguien está apretando el material, por ejemplo. Como ves, los centros de masa de ambos tipos de carga se desplazan en direcciones opuestas. Por lo tanto, hay más densidad de carga positiva en un lado y más densidad de carga negativa en el otro lado, generándose así un dipolo eléctrico. Bien, a este dipolo podríamos considerarlo un mini campo eléctrico. De por sí es un campo extremadamente pequeño, pero si resulta que esto mismo ocurre en todo el material, que se constituye por millones de celdas unidad, al final lo que tenemos es un campo eléctrico considerable, algo que podemos medir de manera macroscópica con un voltímetro, precisamente como hicieron Jacques y Pierre Curie. La base para entender por qué un material piezoeléctrico genera electricidad es precisamente esto que os acabo de contar. Es el desplazamiento de este centro de carga, ¿no?, cuando apretamos la celda unidad, ¿no?, en una dirección determinada o varias. Y también es importante destacar que no todos los materiales, por supuesto, pues pueden ser piezoeléctricos. El cuarzo sí que era piezoeléctrico, pero hay otros materiales pues que no lo son. De hecho, hay materiales cristalinos, es decir, que también tienen pues esta celda unidad repetida por todo el espacio, pero que no pueden ser piezoeléctricos, y eso es porque son lo que llamamos centrosimétricos, o básicamente que tienen centrosimetría. Por ejemplo, el cloruro de sodio, también conocido como sal de cocina, que sería algo así, pues tiene una celda unidad cúbica. Vamos a hacerlo en 2 dimensiones porque es más fácil de entender, así que la vamos a hacer cuadrada. Es centrosimétrico y eso significa que lo apriete por donde lo apriete, los centros de masa de las cargas positivas y negativas no se van a desplazar en uno respecto al otro, por lo tanto es imposible que sea piezoeléctrico. Así que la piezoelectricidad requiere no centrosimetría. Vale, y ahora volvamos al mundo macro, ¿vale? Simplemente añadir que piezoeléctricos hay un montón, ¿vale? En un montón de sitios los hay que son piezoeléctricos pues de manera natural, y también hay piezoeléctricos que hacemos en el laboratorio expresamente para que sea un material que tiene pues una respuesta piezoeléctrica muy grande. Y luego sería pues cuestión de calibrar en cada caso, si es un sensor o si es un actuador, ¿no? Calibrar en cada caso pues el tipo de estrés mecánico que respuesta genera, y ahí pues buscarle la aplicación. En el caso de la guitarra tenemos que fijarnos en el puente. El piezo puede colocarse justo debajo, de manera que cuando las cuerdas vibran sobre el puente, el piezo sufre la presión que éstas ejercen, además de las vibraciones de la caja. La señal eléctrica que se produce en el piezo debido a estas vibraciones recorre el preamplificador y llega al ampli, desde donde podemos escuchar nuestro sonido de guitarra española, en este caso, amplificado. Pues ya está, con los piezoeléctricos, ¿vale? Esta es la parte más chunga del vídeo. Considero que es algo que entiendo que hay que sentar un poco los conocimientos, pero yo confío en ustedes. Bueno, ya está, vamos a dejar de hablar de los piezoeléctricos. Espero que haya quedado más o menos claro, por lo menos más o menos clara la idea, ¿no? Es decir, gracias a la estructura atómica, en cada celda pequeñita pues estamos generando un pequeño campo eléctrico con algunos materiales, ¿no?, en algunas direcciones, y eso pues hace que haya materiales que tienen estas propiedades. Es un tema denso, pero espero que os haya parecido por lo menos interesante. Y vamos a hablar de otra cosa que a mí me parece también bastante chula, la verdad, y que además se usa vastísimamente en el mundo de la música, y que lo vamos a usar en la cover que hemos hecho de Skyrim, que es la reverb, la reverberación, el fenómeno de la reverberación. Y es que resulta que la reverberación o el reverb es lo que hace que mi voz deje de sonar así. Un héroe reclama su honor, libera a Skyrim, sangre de dragón, y pase a sonar así. Un héroe reclama su honor, libera a Skyrim, sangre de dragón. O sea, básicamente, con esto de la reverberación, como acabáis de ver, parece que esté cantando en una habitación vacía, ¿no? Un museo vacío, una cueva o una iglesia o algo así.
Y es que resulta que la reverberación es la persistencia de un sonido en el tiempo, después de que ese sonido haya sido generado. Una prolongación del sonido, vaya. Esta prolongación se produce cuando un sonido se refleja, o sea, que rebota en las superficies varias veces y llega al oído de la persona que está escuchando. Resulta que en las superficies de una habitación, pues por ejemplo las paredes mismo o los objetos que haya por en medio, la superficie de la mesa, las sillas, lo que sea, rebotan parte del sonido, pero también absorben parte del sonido. Entonces, imagina que estoy sola en una habitación vacía. Si digo algo o canto o toco un instrumento, ese sonido va a rebotar en las paredes. Parte rebota, parte se absorbe. Pero la parte que rebota no va a chocar con nada ni va a ser absorbido por otras superficies antes de que llegue otra vez a mí, porque simplemente no hay nada por en medio. Pero si la habitación estuviera llena de muebles, entonces parte de ese sonido rebotaría e iría absorbiéndose muchas veces debido a que hay mucha más superficie en la habitación. Así, el tiempo que tarda el sonido en decaer completamente es mucho más corto que en el caso anterior, en que el sonido pues tarda más en decaer porque no hay tantas superficies. Así, pues lugares como cuevas, catedrales, túneles o pues museos o sitios pues muy grandes, ¿no?, tendrían un efecto de reverberación natural, mientras que sitios que tendrían pues muchas superficies dentro, ¿no?, pero muy poco volumen de la habitación, pues entonces pues se oiría un sonido más seco, ¿no?, que no se prolonga en el espacio-tiempo. Si cubriéramos mi habitación, de hecho, con las cajitas estas de los huevos, ¿sabes? Las cajitas, voy a poner una foto, cajita de huevos, ¿vale? Recubriéramos la pared, por ejemplo, de mi habitación con estas cajitas, pues conseguiríamos bajar el fenómeno de reverberación porque estaríamos exponiendo más superficie respecto al volumen. Otra vez con la superficie-volumen que ha salido varias veces en este canal. Y de hecho, el tema de la superficie y el volumen con respecto a la reverberación se ve perfectamente en la ecuación de Sabine, que nos muestra el tiempo que tarda un sonido en decaer. Es decir, vaya, que es la ecuación de la reverberación. En ella vemos el tiempo de decaimiento, la velocidad del sonido y, lo importante, la relación superficie-volumen del lugar en el que estamos. Superficies expuestas, ¿no? O sea, superficie. Cuanto más voluminosa sea la habitación, pues más se va a mantener ese sonido y, por tanto, va a haber más reverb. Pero cuanta más superficie haya expuesta, pues por ejemplo, rugosidades en las paredes, salientes, objetos, pues menos reverb va a haber. Es un balance, ¿no?, entre el volumen y las superficies. Y este es otro ejemplo de la importancia de la superficie respecto al volumen, cosa que habíamos visto con las nanopartículas hace igual 2 años. Bien, y ahora vamos a lo divertido. Vamos a coger un programa, que es el Studio One, y vamos a ver qué pasa cuando simulamos habitaciones de tamaños y de formas o longitudes diferentes, ¿no? También poniendo el emisor del sonido y el receptor del sonido en lugares diferentes de las habitaciones. Vamos a hacer como unas simulaciones y vamos a ver cómo se oiría ese tipo de reverberación. Como os digo, esto es una simulación digital, pero es algo que se utiliza muchísimo, o sea, obviamente se implementa de manera digital en la industria de la música. Y pues es un recurso que hace que las cosas suenen pues igual más solemnes, ¿no? Bueno, depende de para qué lo quieras usar, pero es algo que se usa mucho. Así que vamos a jugar un poquito con el tipo de habitación y cómo de lejos estamos el uno del otro, ¿no?, el que escucha y el que dice cosas, para ver pues qué tipo de reverberación conseguimos con cada simulación. Sale como muy en pijama, tío. Es que estoy en pijama. Vale, entonces lo que vamos a hacer es que voy a cantar trocitos pequeños de algunas canciones de anime porque, sorpresa, es casi lo único que canto en la ducha, menos Nati Peluso, también canto mucho Nati Peluso. Bueno, anyways, vamos a ver diferentes canciones de anime, en realidad son solamente 4, las voy a cantar en el idioma en que me las sé, que es catalán o alguna quizás en japonés, simplemente porque es, bueno, pues yo qué sé, las he visto en ese idioma y ya está. Y lo bueno, o sea, lo que se supone que vamos a hacer, la razón por la que estamos aquí, es que cada uno de esos trocitos lo vamos a escuchar con una reverberación distinta. Lo que voy a hacer es poneros en imagen un poco lo que estoy haciendo aquí, que va a ser pues poner es decir, simular habitaciones diferentes, con una altura diferente o una anchura distinta, y luego también lo importante es que el emisor y el receptor del sonido, el emisor voy a ser yo, obviamente, y el receptor, pues quien quiera que esté viendo este vídeo, hola mamá, dependiendo de dónde esté el emisor y el receptor, pues vamos a escuchar una reverberación distinta. Y es un poquito pues el experimento que vamos a hacer, ¿vale? Así que
La primera prueba la vamos a hacer con una habitación que aquí en los presets del Studio One lo llaman parking, bastante shady, la verdad. Y pues nada, vamos a provarla. No sé cantar, la verdad. Buscarem els bocins escampats dels somnis que hem tingut. Eso era una reverberación pues relativamente pequeña, o sea, es una habitación que no es especialmente grande ni es rollo lo que vamos a ver ahora, cuyo preset tiene el nombre de Catacumba, o sea que va a sonar mucho más a cueva, básicamente. Vas pujar al meu cupè i llavors els pneumàtics van grinyolar. Per mi eres una desconeguda, per on vas impactar. Vale, eso sonaba a Catacumba, que obviamente pues es mucho más pues grande, o parece que una habitación mucho más grande, ¿no? O sea, un volumen más grande, una superficie relativamente más pequeña comparado con el volumen, como hablábamos con la ecuación de Sabine. Y ahora vamos a ver el túnel, que esto es un efecto bastante, bueno, relativamente chulo, ¿no? Porque obviamente, pues como vais a ver en la foto, es una imagen de una habitación muy larga en que el receptor y el emisor están pues a cada lado del túnel. Y ahora la catedral, que también tengo que decir que hemos subido una cosa que es como la sensación de sequedad o mojado, wet, que eso también, o sea, como vais a ver que suena como especialmente como si estuviera como súper lejos a tomar por saco, pero una habitación pues súper grande, enorme. En aquest dia tan radiant començo a córrer per la ciutat. El teu suport és molt important per mi, ja ho saps. Ya está, no sé qué más hacer. ¡Bravo! Sé que ha sido intenso, pero bueno, no sé, espero que os haya molado, ¿vale? El tema de hablar de música. Yo no soy experta en música, ni mucho menos, pero ya veis que me atrevo con lo que me echen, sobre todo porque el tema de los piezoeléctricos sí que lo conocía bastante. Quiero que sepáis que realmente todo esto era una excusa muy barata para conseguir pues hacer una canción de alguna manera y subirla a YouTube con una excusa. ¿Necesito excusas para subir cosas? No, la verdad es que no, pero bueno, no sé, es que no sé por qué me excuso, la verdad. Este ha sido el primer capítulo de Física y Música. Que sepáis que tengo cosas planeadas bastante guapas. De hecho, queremos construir un theremin dentro de poco. El theremin es un instrumento muy loco. Buscarlo, es una pasada. Me gustaría construir uno y hacer una cover de alguna canción. Si os, yo qué sé, si se os ocurre alguna canción que quedaría bien en theremin, pues me gustaría que me lo dijerais. Y recordad, autopromo, que me podéis seguir en Instagram, que me podéis seguir en el Twitter y ahora tengo TikTok también. Cosa que nunca pensé que iba a hacer, pero bueno, ahí estoy y estoy explicando cosas de ciencia y subo a diario. O sea, yo subiendo cosas a diario. ¿Cómo puede ser? En fin, seguidme. Gracias.